Lectura en un año, Mateo 8, 9, Levítico 1 al 4 y Proverbios 19 al 20. La lectura de hoy está en Juan 17, del 1 al 19. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hermanos, esta oración que hace el Señor horas antes de ir a la cruz revela mucho de lo que hay tras bambalina. Habla de una conversación directa entre Jesús y su Padre Celestial. Habla del propósito por el cual Él vino a esta tierra. Y habla también de la forma como los padres deben orar por sus hijos, como los pastores deben orar por su iglesia. Jesús dice: le diste potestad sobre toda carne. Y esto es evidente cuando vimos que Él resucitó a los muertos, sanó a los enfermos, levantó a los paralíticos. Y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Es decir, hermano, lo más valioso que hay en esta tierra es que su nombre está escrito en el libro de la vida. La Biblia dice: ¿de qué le vale al hombre que gane el mundo entero y pierda su alma en el infierno? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Es decir, no hay nada que nosotros podamos pagarle a Dios para comprar nuestra alma. El único pago posible fue hecho por la sangre del Hijo de Dios, una sangre santa y sin mancha que fue derramada. Entonces, el Señor nos atribuye su justicia al hombre pecador. Mire, como al hombre le es imputado el pecado de Adán, porque la Biblia dice que en Adán todos mueren, ¿ok? Como nosotros heredamos la naturaleza pecaminosa y caída de Adán, así también nos es imputada la justicia de Cristo a los que creen. Por eso la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ve? El que en Él crea, como hizo el ladrón que le dijo: acuérdate de mí. El que hace eso, la justicia de Dios les imputada, y eso borra el pecado. Recuerda a Barrabás cuando lo intercambiaron por Jesús. En el mundo espiritual eso es lo que pasa. Barrabás en arameo se dice Bar Abba, que significa el hijo del Padre. ¿Usted se imagina? Yo imagino a Barrabás cuando le contaron Barrabás, es decir, hijo del Padre. ¿Te acuerdas del hombre que entregaron por ti en la cruz? Lo, lo crucificaron, a ti te dejaron libre y a él lo mataron. Y después Barraba, o sea, hijo del Padre. ¿Te recuerda el hombre que decían que era el hijo del Padre? Ahora dicen que resucitó y que apareció a mucha gente. Hijo del Padre, ¿te acuerdas el hombre que decían que era el hijo del Padre? Se le apareció a más de 500 personas durante 40 días y ascendió al cielo y dijo que hay que ir a predicar a toda nación. Hay personas que dicen: ¿se habrá convertido Barrabás? ¿Qué habrá sido de la vida de ese hombre? Yo creo que se convirtió y creo que lo veremos en el cielo y le preguntaremos. Pero más interesante que la vida de Barrabás es: ¿qué harás tú? Jesús dijo: he completado la obra que me diste en esta tierra.
y dijo: he acabado toda la obra que me diste. Glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Algunas personas piensan que Jesús existió cuando vino al mundo. No. Juan 1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y aquí Jesús está diciendo: glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiese. Oiga eso. El verso 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra. Tú sabes que hay gente que Dios te ha dado a ti, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en tu círculo familiar. La Biblia dice: cree en el Señor Jesús y serán salvos tú y tu casa. En griego la palabra casa es oikos y se refiere no solo a tus familiares más cercanos, sino a tu círculo familiar. Eso incluye los amigos, compañeros de trabajo, etc. Y la Biblia dice: cree en el Señor Jesús y se será salvo tú y tu casa. La luz, la salvación que Dios pone en ti es para ser compartida con otros, para que otros también conozcan a Dios. Y Jesús dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo mío y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalo en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. La Biblia, cuando se refiere al mundo, se refiere a los que no han aceptado al Señor. Se refiere a la corriente de este tiempo que se opone a Dios. A eso es lo que la Biblia le llama al mundo. Porque por decirlo así, todos estamos en este planeta. Pero cuando la Biblia habla del mundo, se refiere al camino ancho, al camino de la perdición, que todos siguen. Porque su entendimiento está entenebrecido, su espíritu está muerto. Son como esos celulares que no tienen señales. Te pones dos celulares al lado, uno tiene señal y ahí se comunica, tiene conectado con un satélite allá arriba, y otro que no tiene señal. Está muerto. Así son los seres humanos que no tienen a Dios. Él le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo del agua y del espíritu, porque cuando el hombre pecó, cuando Adán pecó, la parte espiritual se murió. Y cuando uno acepta a Cristo, por la palabra entra en nuestros corazones y produce vida nueva. Usted dirá: ¿y cómo eso? Le hace Ezequiel 37, que Dios le dijo: profetiza esos huesos. Y dice la Biblia que cuando él habló, huesos secos, oigan palabra de Dios. Dice la Biblia que el Espíritu Santo, un viento sopló y entró en esos huesos y se pusieron de pie y vinieron a hacer un ejército. Eso pasa cuando tú recibes la palabra de Dios. La muerte sale, aleluya, y entra la vida de Dios. Y entonces tú te vuelves en parte del ejército de Dios, que sabe que estamos en esta tierra de paso y que estamos aquí para cumplir con la obra de Dios, para anunciar el evangelio, la palabra de Dios, aquellas almas, poner la mano sobre alguien y orar, bendecir a alguien, ayudar al necesitado, sobre todo hacer la voluntad del Padre Celestial. ¿Ok? Porque uno puede hacer muchas buenas obras, pero dice la Biblia de que le vale al hombre ganar el mundo entero y perder su alma. Y Pablo decía: yo tengo que tener cuidado, no sea que yo, siendo embajador a otro, ayudando a otro, mi alma se pierda. Así que lo más importante es asegúrate que tu nombre esté escrito en el libro de la vida cada día. ¿Entiendes? Dice el verso 11: ya yo no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalo en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Y cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermano, si alguna vez te parece como que no encajas, como que cuando te acercas a Dios hay gente que empiezan a alejarse de ti, es eso. Es que Jesús mismo lo dijo, no son del mundo. Yo no sé si tú puedes decirlo, yo no soy de este mundo. Yo soy del cielo, aleluya. Mi ciudadanía está en el cielo. Verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso significa que cuando usted lee la palabra de Dios alumbra tus ojos y entiende mejor las cosas que no deben ser hechas y las que sí deben ser hechas. Y eso trae santidad a tu vida. Dios te santifica por medio de la palabra. El verso 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. La palabra santificación o santidad significa ser apartado para Dios. Yo recuerdo que en mi tiempo mi papá tenía un vaso de agua en la nevera, en una esquinita. Este era el vaso de agua de mi papá. Eso significa que ese vaso de agua estaba apartado y él era quien lo usaba. Así, el Señor te aparta en este día y te dice, tú eres mi vasija y estás apartado para mi gloria, para mi alabanza. No te contamines con las cosas de este mundo. Permanece fiel para Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde.